Mientras el mundo entero lucha contra la pandemia de la COVID-19, otro virus igualmente dañino y mortal ha plagado la sociedad, y es tanto o más contagioso que el coronavirus. Este virus se llama la desinformación. La OMS dijo al inicio de la pandemia que la información falsa se estaba moviendo más rápido que el mismo virus. Hoy vamos a hablar de la desinformación en tiempos del coronavirus. Y nos sentamos en el taxi con la reportera de Democracia Abierta, Juanita Rico, para hablar un poco, durante este viaje, del rol de los medios de comunicación en toda esta ola de desinformación y cómo combatirla. Quédate con nosotros y te lo contamos todo en el taxi de Democracia Abierta que acaba de comenzar. ¡Taxi! Bienvenidos al Taxi de Democracia Abierta, la sección en español y en portugués de Open Democracy, un espacio de análisis político y social donde buscamos promover el pensamiento libre en el mundo. Yo soy Daniel Adorno y vamos a comenzar nuestro viaje en el taxi en el día de hoy. Todos hemos sido expuestos a este virus de desinformación, sea a través de medios sin escrúpulo, al desarrollar las noticias, o hemos recibido un enlace a través de una conversación familiar en las aplicaciones móviles que mencionan estas maravillosas curas milagrosas contra el coronavirus. Desde remedios caseros para tratar el virus hasta la misma información errónea por parte de los políticos, todo esto hace que el proceso de combatir la pandemia del coronavirus sea aún más complicado. No solo esto, sino que algunas de las declaraciones fueron compartidas por líderes como Donald Trump y Jair Bolsonaro, quienes han salido a proponer teorías de conspiración, remedios no probados por la ciencia y todo tipo de declaraciones carentes de veracidad. Las teorías de conspiración, por ejemplo, representan un grave peligro porque diluyen la opinión pública y hacen que el público se haga de la vista larga frente a temas de suma importancia. Empiezan a minimizar el virus, no, que si el coronavirus no existe, no, que si esto es un plan del gobierno para X o Y cosa. Y eso es peligroso porque si las personas no creen en la misma enfermedad que los está amenazando, va a ser muy difícil que sigan las normas y las estrategias puestas por la clase científica para evitar el contagio. Ante todo esto, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad y, a la vez, un gran desafío. Por esto, no toca solamente a los medios de comunicación. También las compañías de las redes sociales, los proveedores de internet y nosotros, los propios ciudadanos, todos los interlocutores del proceso de la comunicación tienen que asumir la responsabilidad que les corresponde para erradicar el virus de las fake news. Una herramienta muy importante que se usa para esto es el fact-checking. Y vamos a hablar un poco de cómo funciona este proceso y cómo nos ayuda a hacer frente a la desinformación. Finalmente, y vamos a hablar un poco más de esto, nosotros como consumidores de noticias y de información también tenemos una responsabilidad enorme de saber de qué nos estamos alimentando en materia de información, de noticias y de todo tipo de contenido que consumimos. Tenemos que estar muy alertas para no acabar siendo nosotros mismos los que transmitimos y multiplicamos la desinformación. Debemos aprender a consumir noticias e información de una manera saludable, de la misma forma en que estamos pendientes a lo que ingerimos a nuestro cuerpo en materia de alimentos. También tenemos que estar pendientes de qué estamos consumiendo en materia de información. Debemos aprender a consumirlo de una forma que nos ayude a combatir el coronavirus y no solo el virus, sino que nos haga mejores ciudadanos y mejores seres humanos. Así que vamos a la ruta del taxi con esto. Si miramos en la Casa Blanca, por ejemplo, Trump ha adoptado una narrativa de vilificar a China porque el virus se originó allí e incluso ha utilizado términos despectivos y xenófobos para referirse a el origen de la enfermedad en Wuhan. But you don't hear them talking about COVID. To be specific, COVID-19. That name gets further and further away from China as opposed to calling it the Chinese virus. I can name Kung Flu. I can name 19 different versions of names. Todo esto en lugar de asumir la responsabilidad que le corresponde.
ya que pudo haber tomado acción mucho antes y no lo hizo, mientras minimizaba la realidad del virus. Hoy esta pandemia se está esparciendo sin control. Por ejemplo, en el estado de la Florida hubo un salto el otro día de 15,000 casos en 24 horas. Más que en muchos países del mundo. Es alarmante. Mientras que este mito de que el mismo Trump lo ayudó a darle fuerza, igual Bolsonaro también, de que el coronavirus era como una gripe común, fue desmentido desde el principio por los expertos. Y no solamente por los expertos. La misma enfermedad de la COVID-19 se ha encargado de demostrarnos lo difícil que ha sido de contener y lo mortífera que realmente es, que no es una gripe común. También Trump decía, el virus se va a morir en el calor. Y fue una campaña de desinformación que impulsó. Pero ahora estamos en julio, pleno verano en el hemisferio norte. Y es claro que el virus no se va a detener por el calor. Ahora bien, no es solamente sobre qué es el virus y cuándo se va a acabar y el tratamiento, sino ha habido muchos mitos moviéndose en cuanto a los métodos para prevenir el contagio, como por ejemplo el uso de las mascarillas, los tapabocas o los cubrebocas, como diferentes personas le llaman. La gente no es consciente de la necesidad de que todos llevemos nuestra máscara. La Universidad de Texas Southwestern ha desmentido muchos de estos mitos. Por ejemplo, uno de los mitos era que solo las personas con los sistemas inmunológicos comprometidos son las que deben llevar mascarilla. Esta universidad ha establecido que el 40 al 45% de las infecciones de COVID-19 son personas asintomáticas que no presentan sistemas comprometidos. ¿Qué significa esto? Que estas personas están infectadas y están contagiando a otras personas y ni siquiera lo saben. Además, han desmentido que respirar en la mascarilla sea tóxico por el nivel de dióxido de carbono. Y también el mito de que si todos usan mascarillas no es necesario el distanciamiento social. El uso de la mascarilla para que sea efectivo, para que sea más efectivo, debe ser un complemento al distanciamiento social y no un sustituto. Otro que me llegó a mí personalmente es el mito del uso de los termómetros infrarrojos. Y el mito de que este dispositivo de alguna forma emite una radiación que es nociva para el cerebro, para la salud, que te hace daño a las neuronas, que te da cáncer en la piel. Y todo esto es totalmente falso. Y me toca un poco porque uno como comunicador entiende quizás cómo funcionan estos procedimientos, pero el termómetro infrarrojo funciona más bien como una cámara fotográfica. La cámara fotográfica tú la apuntas hacia una persona, presionas el botón y ella captura una imagen de la luz que ve. Abre un sensor y lo que mira lo captura y cuando cierra el sensor te enseña la imagen. De la misma forma el termómetro funciona igual. Lo enciendes, mira a la persona, lee unas ondas infrarrojas que son invisibles al ojo humano, las analiza y nos dice la temperatura corporal. Pero al igual que la cámara fotográfica, el termómetro no emite nada, el termómetro no envía nada, no sale nada del termómetro. Solo lee, solo recibe lo que nosotros le estamos enviando. Igual que la cámara recibe, lee y analiza lo que nosotros le enviamos a la cámara. Así que esto de que es infrarrojo y te da cáncer en la piel y te hace daños en el cerebro es totalmente falso. Totalmente falso. Al final del día, todo esto se esparce, todos estos rumores, todas estas historias se esparcen porque mientras más desconocida es la problemática, menos respuestas certeras hay. Mientras más difícil de entender es, más teorías y más respuestas inventan las personas para poder hacer sentido de lo que no entienden. No entienden cómo funciona el termómetro infrarrojo y como infrarrojo suena algo nuclear, algo tóxico, algo negativo, pues si te lo apuntan a la cabeza de momento es nocivo para la salud.
porque no entendemos este tipo de tecnología. No estamos acostumbrados a usarlas a diario y no las entendemos. Ahora bien, cuando hablamos de las campañas de desinformación, son un problema muy serio y aún más cuando los proponentes de estas ideas son personas como Trump y Bolsonaro, que son seguidas con admiración y fe ciega por millones de personas, que no importa cuán grandes sean los disparates que dicen, están en una posición de poner en peligro a miles de personas. Escuchen a Trump sugerir la inyección de desinfectantes para tratar el coronavirus. And then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number on the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. Luego de estas declaraciones se reportaron casos de personas que consumieron desinfectantes y fueron hospitalizados. Y el mismo presidente tuvo que clarificar y retractarse de su opinión, porque cuando el líder de un país habla, las cosas que dicen tienen profundo alcance y tienen consecuencias. Por otro lado, la semana pasada trascendió que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dado positivo al coronavirus. Y es curioso, porque Bolsonaro ha creado un ecosistema tan tóxico de mentiras y falsedades que hasta uno de nuestros confluencers, Jan Willis, nos pregunta, ok, Bolsonaro ha sido diagnosticado con coronavirus, pero ¿será verdad? ¿Le debemos creer a un gobierno de fake news? Esta es la consecuencia de un gobierno que tiene poco respeto por la verdad. Que cuando las mentiras y la desinformación se convierten en la norma, es muy complicado encontrar la verdad en todo esto. Y eso confunde a la gente, eso confunde a las instituciones, y eso le cuesta la vida a miles y miles de personas en unos tiempos como los que estamos viviendo ahora. Ahora bien, sí existen todavía personas comprometidas con la veracidad y la integridad de la información y con el periodismo de calidad. Vamos a hablar un poco de ese rol que tienen los medios de comunicación para combatir la desinformación. ¿Y cómo lo hacen? Para esto va a subir al taxi la nueva reportera de Democracia Abierta, Juanita Rico, para comenzar a hablar sobre esto. Hola Juanita, bienvenidos al taxi de Democracia Abierta. Gracias por compartir con nosotros un rato. Estoy muy contento de darte la bienvenida a nuestro programa y bienvenida. Hola, muchas gracias Daniel. Es un gran tema y es muy importante que la gente sepa un poco más sobre cómo evitar la desinformación. Pues hemos venido hablando un poco con el público que nos está escuchando. La cantidad de desinformación y de noticias falsas que nos podemos encontrar en las redes sociales, incluso hasta en los medios tradicionales de noticias. Queremos compartir un poco y quiero dialogar contigo qué herramientas tenemos a nuestra disposición para combatir esta infodemia que estamos viviendo de fake news. Claro que sí, pues bueno. Las primeras son unas cosas básicas que yo le sugeriría a cualquier persona que esté consumiendo información que hiciera siempre, y es cuando lean algo o cuando les manden una cadena o cuando vean algo, ya sea de un medio masivo o un medio oficial o medios pequeños, es hacerse ciertas preguntas, revisar ciertas cosas. Por ejemplo, ¿quién es el autor de la noticia? Ver qué fuentes son las que mencionan. Entonces, si son fuentes de confianza, revisar la fecha. Muchas veces pasa que hay noticias que son de años o meses atrás y la gente las reencaucha y las pone a andar por redes sociales. Y también, por ejemplo, es muy importante que la gente desconfíe de pantallazos que se pueden descontextualizar fácilmente y que son más manipulables. Un poco de desconfianza inicial, a todo lo que sí. veas, un poco mantener esa alerta.
Exactamente, de verdad, por ejemplo, es muy, muy importante ver las fuentes, sobre todo, por ejemplo, ahorita con el tema pues, del coronavirus, que se está hablando de medicamentos, de cosas pues, para combatir el virus, es muy importante que vean quién lo está diciendo, o sea, qué entidad es la que le da soporte a esa, o veracidad a esa información. Si es la OMS, si es la CDC, si es alguna institución local. Y los medios que ahora están tratando de cubrir todo lo que está pasando del coronavirus, ¿qué están haciendo para poder encontrar la información que sea fidedigna y que pueda ayudar a las personas? Bueno, pues hay varios medios en el mundo, pero pues digamos que ahorita hablamos de la región América Latina. Hay varios medios que hacen algo que se llama pues la verificación de los datos, o fact-checking en inglés. Es algo que se viene haciendo en algunos medios desde hace muchísimo tiempo con todas las noticias. Hay medios que incluso tienen áreas especializadas de fact-checking, medios grandes. Acá en Latinoamérica pues ha entrado de otra forma, y es sobre todo ahorita con temas como el coronavirus. Hay medios que sacan ya sea secciones, o que en algunos días específicos hacen fact-checking. Entonces, y también hay medios que han buscado el aval de la red global de fact-checking, la Fact-Checking Network, que de cierta forma lo que hace es que los verifica como fact-checkers. Y de esos medios pues hay varios en la región. Cada medio tiene sus metodologías. Esta network hace unas sugerencias, pero pues digamos que si hay medios como, por ejemplo, Democracia Abierta tiene una sección de fact-checking, que pues está en este momento especializada en los temas relacionados con el coronavirus, y lo que hace es que toma sus tres fuentes principales, son la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la CDC, que es la entidad encargada de enfermedades y control en Estados Unidos, y la Universidad Johns Hopkins. Entonces lo que hace es que coge, por ejemplo, una noticia que dice que X o Y medicamento es efectivo contra el coronavirus, y lo pasa por esas tres fuentes, y con eso verifica si es verdadero o es falso. Así que cada medio en sí va a determinar cuál es su fórmula para el fact-checking. Nos compartiste que Democracia Abierta también tiene su procedimiento básicamente basándose en estas tres fuentes principales a nivel internacional, que son autoridades reconocidas en el tema. También me habías compartido la agencia Lupa de Brasil, que también son fact-checkers en la región. Y en Argentina me compartiste Chequeado de Argentina, Cotejo de Venezuela, Verificador de Perú. Estas son unas organizaciones que se dedican exclusivamente a hacer verificación. Muchos de estos medios que se dedican al fact-checking son medios independientes, que no necesariamente son medios de cadenas masivas. Democracia Abierta es un medio independiente. Absolutamente. ¿Cuál es el contraste un poco de los medios independientes en comparación a los medios de masa tradicionales? Bueno, yo creo que eso es algo muy, muy importante, y es que, pues tal como lo dice su nombre, los medios independientes no tienen un sesgo, ya sea un sesgo político, económico o ideológico, ¿cierto? Entonces, eso es importante, porque cuando un medio masivo saca una noticia, si ese medio tiene una afiliación, por ejemplo, política o económica, ¿no? Puede que haya unos intereses detrás, puede que se esté privilegiando, por ejemplo, ciertas fuentes. Muchas de estas cosas también lo vemos en los intereses, como así funcionan los medios, a través de publicidad, y es la forma que se sustentan. Y muchas veces esa misma publicidad son las que limitan la independencia del medio, porque tienen intereses económicos y tienen intereses de clientes publicitarios, que cuando tú tienes que decir algo,
te ves un poco limitado porque estás entre este es mi financiamiento y este es la verdad de la información. Así que te pone en una posición muy incómoda. Y también cabe destacar que este también es uno de los problemas tan grandes que tienen estas organizaciones que se dedican al fact-checking y que son independientes, que son bien difíciles de financiar porque usualmente no venden publicidad, usualmente trabajan en base a organizaciones sin fines de lucro, ellas mismas son organizaciones sin fines de lucro, así que siempre ese es el problema, que tampoco es fácil esta tarea de fact-checking. Toma mucho tiempo, es otra cosa. Además, es un periodismo súper especializado. Que también la misma desinformación es producto de la inmediatez de la información. Y hoy en día estamos viviendo un tiempo en el que las cosas suceden y se informan y a los minutos, a las horas, ya hay información nueva y los medios tienen que mantenerse detrás de la información. Y eso no da mucho tiempo a fact-checking, a analizar, a validar fuentes y lamentablemente en ese proceso, de esa inmediatez, se cuela información falsa, se van falsedades y se alimenta la desinformación sacrificándolo por la inmediatez. Entonces estos medios no pueden ser tan inmediatos porque no van a sacrificar la veracidad por la inmediatez. Ahí tú tocas un punto que yo creo que es clave y es que pues al final también en cuanto a los medios, ¿no? Tiene mucho que ver con que los medios en general entiendan, pero sobre todo los medios masivos de todos los países, entiendan la importancia del periodismo de calidad, ¿no? Y de que ese periodismo que verifica fuentes, que usa fuentes diversas, que usa tanto fuentes de que son una persona, un individuo, como fuentes que son documentos, no se pierda y se siga enseñando en las redacciones, y es algo que se ha perdido un poco y es importante que no pase, es importante que el periodismo no se vuelva solo cifras, ¿no? Y cómo se miden esas cifras, es decir, quién tiene más clics, quién tiene más usuarios únicos, quién tiene más vistas, porque pues el periodismo de calidad, como tú dices, no sacrifica la información por la inmediatez. Bueno, en tiempos de esta crisis pandémica, darle espacio a la información falsa, sea con o sin intención, puede ser mortal y ya lo vimos. Se comparten medicamentos que no funcionan o que sí funcionan, y para nosotros quizás funciona, quizás no, pero esto le cuesta vidas a las personas. Total. Y esto es algo que lamentablemente muchos gobernantes y muchos líderes políticos no han entendido aún. Y en Democracia Abierta tenemos sobre todo un compromiso con promover el pensamiento libre, y lo hacemos a través de los canales que tenemos a nuestra disposición y siempre con el compromiso de periodismo serio e independiente. Así que siempre, todas las noticias que sacamos de la región tenemos el compromiso de ese periodismo de calidad, de tener varias fuentes, de verificar, de nunca sacar información que no aporte realmente y que no sea cierta. Pues yo creo que esa es una nota muy interesante. Para terminar, te agradezco mucho que hayas compartido un poco con nosotros. Yo sé que como ciudadanos y como público en general nos toca discernir cuáles fuentes de información debemos confiar y cuáles no. Y esta tarea pues no es muy fácil. Y todos los medios tienen una agenda y tenemos que combatir esta infodemia promocionando información corroborada, de medios serios, de medios comprometidos, con la verdad, más que con cualquier otra cosa, como acabas de mencionar, comprometidos con el periodismo de calidad y no tanto con la inmediatez de la información. Exactamente. Espero que hayan podido disfrutar este viaje en el taxi sobre la desinformación y qué podemos hacer para combatirla. Puedes encontrar toda la programación de Democracia Abierta en nuestras redes sociales. ¿Te gustaría escuchar un tema particular en el taxi? Escríbenos en los comentarios y lo trabajamos. Les agradezco mucho su sintonía y busquen todos nuestros episodios a través de las redes sociales y a través de Anchor.fm, Spotify y tu plataforma favorita de podcast. Gracias por viajar con nosotros en el taxi de Democracia Abierta. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Y suscríbete a nuestros boletines para recibir todo el contenido más reciente de Democracia Abierta. ¿Cuál será el próximo destino del taxi en Democracia Abierta? No te pierdas el próximo episodio.